Hola, shalom a todos. Les habla Sara desde Chicago, Illinois. Este, am, Ahora vamos a leer la parashá, o sea, la lectura de la Torá Baikra, que está en el libro de Levítico 1, del 1 al 5. Y dice así: llamó a Moshe y le habló Hashem desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre acerque de entre ustedes una ofrenda a Hashem de animales, de ganado o de rebaño, acercarán a su ofrenda. Si una ofrenda es una ofrenda de elevación de ganado, un macho sin defecto ofrendarán a la entrada de la tienda de reunión. La ofrendarán voluntariamente ante Hashem. Apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de elevación y ésta será aceptada en áreas de él para expiar por él. Degollarán al novillo ante Hashem, acercarán los hijos de Aharón, los Kohanim, la sangre, y salpicarán la sangre sobre el altar en todo su derredor, el que está en la entrada de la tienda de reunión, y desollará la ofrenda de elevación y la trozará según sus partes, y pondrán los hijos de Aharón el Cohen un fuego sobre el altar, y acomodarán leño sobre el fuego, y acomodarán los hijos de Aharón, los Kohanim, las tres las partes, la cabeza y las grasas sobre todos los leños que están sobre el fuego que está sobre el altar. Y el altar siendo una ofrenda de elevación, una ofrenda ígnea de aroma grata a Hashem. Y si de rebaño es su tienda, de ovejas o de cabrito, tratándose de ofrendas de elevación, un macho sin defecto ofrendará y lo degollará del lado norte del altar ante Hashem, y salpicarán los hijos de Aarón, los Kohanim, su sangre en el altar en todo su derredor, y lo tropezará según sus partes, sus cabezas y sus grasas, y las acomodará el Cohen sobre los leños, sobre el fuego que está sobre el altar. Y sus entrañas y sus patas lavará con agua acerca del Cohen todo, y hará que se eleve un humo en el altar. Una ofrenda de elevación es esta, una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem. Si de aves es su ofrenda de elevación a Hashem, de tórtolas o de palomino, deberá ofrendarla. La acercará el Cohen al altar y seccionará su cabeza, elevándola en humo en el altar abierto, exprimido su sangre contra la pared del altar, y le quitará el buche y sus plumas, y lo arrojará cerca del altar hacia el este, hacia el área de la ceniza, y lo destrozará con su plumaje, mas sin dividirla del todo, y la elevará en humo el Cohen en altar sobre la madera que está sobre el fuego. Una ofrenda de elevación es de aroma agradable a Hashem. Entonces, leímos todo lo que es con relación a la ofrenda de elevación de ovejas y cabra, ofrenda de elevación y de aves. Ahora vamos a continuar y cuando termine voy a dar una breve explicación. Este es el capítulo 2. Cuando una persona ofrezca una ofrenda farinacea a Hashem de flor de harina, será su ofrenda, y derramará sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso. La traerá a los hijos de Aharón, los Kohanim, de los cuales uno recogerá su puñado tridigital de ella, y de su flor de harina y de su aceite, así como de todo su incienso, y hará el Cohen que se eleve en humo su parte de memorial sobre el altar, una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem, y el resto de la ofrenda farinacea será para Aharón y sus hijos, santísima Kadoshim, es entre las ofrendas ígneas a Hashem. Ofrendas
ofrenda freídas, en sartén, en sartén. Cuando acercamos una ofrenda farinacea que se hornea de flor de harina, será agasas acimas mezcladas con aceite u oblas acimas untadas con aceite. Si tu ofrenda farinacea es farinacea, freída en sartén de flor de harina, será mezclada con aceites, acima será. La desmigajarás en migajas y derramarás sobre ella aceite. Una ofrenda farinacea es. Si tu ofrenda farinacea es freída en olla de flor de harina mezclada con aceite, será. Presentará la ofrenda farinacea que se preparara a partir de estos ingredientes a Hashem y la acercarán al Cohen, quien la traerá al altar. Levantará el Cohen de la ofrenda farinacea su parte memorial y hará que se eleve en humo en el altar, siendo una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem. Y el resto de la ofrenda farinacea será para Aarón y sus hijos. Kadoshim es entre las ofrendas ígneas de Hashem. Toda ofrenda farinacea que ofreces a Hashem no será leudada, pues nada leudado ni con miel de fruta será elevado en humo como ofrenda ígnea de Hashem. En tanto, primicias para Hashem, si podrán ofrendarla, para más sobre el altar, no serán elevadas para despedir un aroma agradable. En los tiempos que se escribió Vaikra, o en los tiempos de nuestro antepasado, se ofrecían estas ofrendas, ¿verdad? Que más tarde les voy a explicar. Continuando con el capítulo, con el capítulo 2 y el versículo 13, pacto de sal. Todas tus ofrendas farinaceas salarás con sal. No cesarás de añadir la sal del pacto de Elohim sobre tus ofrendas farinacea. En cada una de tus ofrendas ofrecerás sal. Cuando acerques una ofrenda farinacea de las primicias del grano a Hashem, de espigas maduras tostadas al fuego, sólida de grano ya crecido, acercarás la ofrenda farinacea de tus primicias y pondrás sobre ellas aceite y colocarás sobre ellas incienso, pues una ofrenda farinacea es. Y hará el Cohen que se eleve un humo su parte memorial de su harina y de su aceite y todo su incienso, siendo una ofrenda ígnea a Hashem. Capítulo 3. Si una ofrenda festiva de paz es su ofrenda que de su ganado la persona ofrece, ya sea macho o hembra, sin defecto la ofrendará ante Hashem. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la entrada de la tienda de reunión. Y salpicarán los hijos de Aarón, los Kohanim, su sangre en el altar en todo su derredor. Y ofrendarás de la ofrenda festiva de paz como ofrenda ígnea a Hashem. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está encima de las entrañas y los 2 riñones junto con la grasa que está sobre ellos, que está sobre los costados y el diafragma, junto con el hígado y los riñones, quitará. Harán los hijos de Aarón que se eleve un humo ante el altar. Aparte de la ofrenda de elevación que está sobre los leños que están sobre el fuego, siendo una ofrenda ígnea, aroma agradable a Hashem. Si el rebaño es su ofrenda como ofrenda de paz festiva, Hashem, ya sea macho o hembra, sin defecto la ofrenda. Si una oveja acerca de como ofrenda, la acercarán ante Hashem. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará ante la tienda de reunión. Y salpicarán los hijos de Aarón y los Kohanim su sangre en el altar en todo su derredor, ofrenda de la ígnea de paz festiva como ofrenda ígnea a Hashem, su parte más selecta,
todo el rabo, quitando de arriba de los riñones, así como de la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa sobre las entrañas y los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, que está sobre los costados y el diafragma junto con el hígado y los riñones quitará, hará el Cohen que se eleve en humo sobre el altar, siendo el alimento igneo para Hashem. Si un cabrito es su ofrenda, lo acercará ante Hashem, apoyará su mano sobre su cabeza y lo degollará ante la tienda de reunión. Y salpicará a los hijos de Aarón con los Cohen su sangre en el altar en todo su derredor. Y ofrendará de este como una ofrenda ignea a Hashem la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, que está sobre los costados y el diafragma junto con el hígado y los riñones quitará. Hará el Cohen que se eleve en humo sobre el altar, en tanto alimento igneo de aroma agradable. Todas las partes más selectas serán para Hashem. Y será un decreto eterno para todas las generaciones en todos sus hogares de residencia. Nada de grasa ni de sangre consumirán. Es algo muy importante. No grasa, no sangre. No podemos comer grasa ni sangre. Capítulo 4, ofrenda por pecado. Habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una persona peque involuntariamente en uno de todos los preceptos de Hashem que no deben cometer y ponerse uno y comete uno de ellos, si el Cohen ungido peca, acarreando culpa sobre el pueblo, ofrendará por el pecado que cometió un novillo sin defecto a Hashem como ofrenda por pecado, y traerá el toro a la entrada de la tienda de reunión ante Hashem, y apoyará su mano sobre la cabeza del toro y degollará el toro ante Hashem. Tomará el Cohen ungido de la sangre del toro y la traerá a la tienda de reunión, y sumergirá el Cohen su índice en la sangre, rociará de la sangre 7 veces ante Hashem hacia el velo del lugar Kadoshim, y pondrá el Cohen parte de la sangre en las astras del altar donde se quema el incienso ante Hashem, que está en la tienda de reunión, y toda la demás sangre del toro verterá en la base del altar de ofrenda de elevación que está a la entrada de la tienda de reunión. Todas las grasas del toro, de la ofrenda por pecado, separará la grasa que cubre las entrañas, como así toda la grasa que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, que está sobre los costados y el diafragma junto con el hígado y los riñones. Quitará tal como se separa del toro de la ofrenda de paz festiva, y hará el Cohen que se eleven en humo en el altar de ofrenda de elevación, mas el cuero del toro y toda su carne con su cabeza y sus patas, así como sus entrañas y sus desechos, sacarás todo el toro hacia las afueras del campamento, a un lugar puro donde se vierten las cenizas, y lo quemará sobre los leños en el lugar donde se vierten las cenizas, ahí será quemado. Si la congregación de Israel si la congregación de Israel hiera, habiéndose ocultado algo de los ojos de la comunidad, y transgrediere uno de todos los preceptos de Hashem que no deben transgredir, y se hacen así culpables, cuando se haya evidente el pecado
porque cometieron, la comunidad ofrendará un novillo como ofrenda por pecado y lo traerá a la entrada de la tienda de reunión, y apoyarán los ancianos de la congregación sus manos sobre la cabeza del toro ante Hashem, y alguien degollará el toro ante Hashem, y traerá el Cohen ungido parte de la sangre del toro a la tienda de reunión, y sumergirá el Cohen su dedo en parte de la sangre del altar que está ante Hashem en la tienda de reunión, y todo el resto de la congregación verá, perdón, aquí me salté una línea, de la sangre, y la rociará 7 veces ante Hashem hacia el velo, y parte de la sangre pondrá sobre las astras del altar que está ante Hashem en la tienda de reunión. Y todo el resto de la sangre verterá sobre la base del altar de ofrenda de elevación que está a la entrada de la tienda de reunión, y toda la grasa separada del mismo, y hará que se eleven en humo en el altar, y hará con el toro lo que hizo con el toro de la ofrenda por pecado, y así hará con él, y así logrará el Cohen expiación en áreas de ello, y le será perdonado, y retirará al toro hacia afuera del campamento y lo quemará tal como había quemado el primer toro. Es una ofrenda por pecado de toda la congregación. Macho cabrío de un gobernante. Cuando un gobernante pecare transgrediendo uno de entre todos los preceptos de Hashem su Elohim, que no debe transgredirse involuntariamente, y por ello se hace culpable, si termina por serle evidente el pecado que ha cometido, traerá su ofrenda, un macho cabrío sin defecto, y apoyará su mano sobre la cabeza y el macho cabrío, y lo degollará en el lugar en el que degollará la ofrenda de elevación ante Hashem. Ofrenda por pecado es, y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por pecado por su dedo índice, y la pondrá en las astras del altar de la ofrenda de elevación, y el resto de la sangre verterá como la base del altar de ofrenda de elevación, y hará que todas sus grasas se eleven en humo en el altar, como en el caso de las grasas de la ofrenda de paz festiva, y de la manera y obtendrá expiación el Cohen por su pecado, y le será perdonado. Si un individuo pecare involuntariamente entre el pueblo, transgrediendo uno de los preceptos de Hashem que no deben transgredirse, haciéndose así culpable, si termina por serle evidente el pecado que ha cometido, acercará como ofrenda una cabra sin defecto, una hembra por el pecado que cometió, y apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda por pecado, y degollará la ofrenda por pecado en el lugar de las ofrendas de elevación, y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por pecado por su dedo índice, y la pondrá en las astras del altar de la ofrenda de elevación. Y todo el resto de su sangre verterá sobre la base del altar, y toda su grasa retirará de la misma manera que es retirada de la ofrenda de paz festiva, y hará el Cohen que se eleve un humo en el altar como ofrenda de aroma agradable para Hashem, obteniendo para él así el Cohen expiación, y su pecado le será perdonado. Si el ganado avino trajera una ofrenda como ofrenda por pecado, una hembra sin defecto traerá, y apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda por pecado, y la degollará en tanto ofrenda por pecado en el lugar en el que degollará la ofrenda de elevación, y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por pecado por su dedo índice, y la pondrá en las astras del altar
de ofrendas de elevación, y todo el resto de su sangre verterá sobre la base del altar, y toda su grasa retirará de la misma manera que es retirada del avino que constituye, bueno, eso está en corchete, la ofrenda de paz festiva, y hará el Cohen que se eleve un humo en el altar en los fuegos de Hashem, obteniendo para él así el Cohen expiación por el pecado que cometió, y le será perdonado. Vamos a pasar al capítulo 5. Dice: contaminación del santuario y sus objetos sagrados. Si una persona pecara al aceptar requerimiento de juramento en tanto testigo por haber visto o haber sabido sobre algo, si no testifica, deberá cargar con su iniquidad. Y si una persona tocase un objeto contaminado, ya sea de cadáver de una bestia impura, el cadáver de un animal impuro o el cadáver de un reptil impuro, mas esto permaneció oculto de él y él se ha contaminado, haciéndose así culpable. O si toca a cualquier agente contaminado de origen humano, de cualquier manera que contamine, más esto permaneció oculto de él y después se enteró, haciéndose así culpable. O sea, mientras no se entere, no es culpable, pero se entera y es culpable. O si una persona jurare expresando con sus labios que hará el mal o hará el bien, cualquier cosa que suele expresar la persona en juramento, mas esto permaneció oculto de él y después se enteró, haciéndose culpable respecto de uno de estos casos. Cuando es culpable en cualquiera de estos casos, la persona confesará lo que ha pecado y traerá su ofrenda de culpabilidad a Hashem por el pecado que ha cometido. Una hembra del rebaño, ya sea de oveja o de cabra, como ofrenda por pecado, orientándole hacia el Cohen, expiación por el pecado que cometió. Mas si careciere de recursos para una oveja o para una cabra, entonces llevará como ofrenda de culpabilidad por el pecado que cometió 2 tórtolas, dos palominos para Hashem, una como ofrenda de pecado y otra como ofrenda de elevación, y las traerá al Cohen, quien ofrendará la que es ofrenda y por pecado en primer lugar, seleccionando su cabeza por la nuca, pero no seccionando su cabeza, seccionando su cabeza por la nuca, pero no la separará. Y rociará de la sangre de la ofrenda por pecado sobre la pared del altar, y el resto de la sangre exprimirá hacia la base del altar. Una ofrenda por pecado es. Y la segunda hará como ofrenda de elevación según el procedimiento lo apropiado, obteniéndole así el Cohen expiación por el pecado que cometió y será perdonado. Mas si careciere de recursos, incluso 2 palomitas, 2 tórtolas o 2 palomillas, entonces llevará como ofrenda por lo que pecó 1/10 de una efa de flor de harina como ofrenda por pecado, mas no pondrá sobre ella aceite ni colocará sobre ella incienso, pues una ofrenda por pecado es. Y la traerá al Cohen, y el Cohen recogerá un puñado tradicional como su parte memorial, y hará que se eleve un humo en el altar sobre el fuego de Hashem. Una ofrenda por pecado es, y obtendrá para él el Cohen expiación por el pecado que cometió respecto de uno de estos asuntos, y le será perdonado y le pertenecerá al Cohen de la misma manera que la ofrenda farinacea. Ofrenda de culpabilidad. Habló Hashem a Moshe diciendo: si alguien cometiere traición, pecado involuntariamente contra los objetos sacros de Hashem, traerá una ofrenda de culpabilidad para Hashem, un carnero sin defecto del rebaño de varón, en shekel de plata, según el shekel sacro, como
como ofrenda de culpabilidad, y de lo que privó al santuario hará restitución, y 1/5 deberá añadirle y dárselo al Cohen, y obtendrá para él el Cohen expiación por medio del carnero de la ofrenda de la culpabilidad, y le será perdonado. Vamos en el 5:17. Si una persona pecare transgrediendo uno de todos los preceptos de Hashem, que no deben transgredirse, mas no sabía y se hizo culpable, deberá soportar las consecuencias de su inquietud, y traerá al Cohen un carnero sin defecto del rebaño del valor correspondiente como ofrenda de culpabilidad y ofrenda para él. El Cohen expiación por el yermo involuntario que cometió sin saber, y le será perdonado. Una ofrenda de culpabilidad es culpable y se hizo a Hashem. Habló Hashem a Moshe diciendo: si una persona pecara traicionando a Hashem negligentemente, Hashem negándole a su compañero respecto de algo que le fue confiado en ofrenda, o respecto de su préstamo, o en relación con un robo, o estafando a su compañero, o si halló un objeto perdido y lo negó, y juró en falso respecto a cualquier cosa en cuya virtud pudiese pecar, y sucederá que cuando peque y se haga culpable, devolverá el objeto que robó a la suma que estafó, o la prenda que le fue confiada, y el objeto perdido que halló, y cualquier cosa sobre la que haya jurado en falso, y pagará el monto de su capital, y 1/5 agregará sobre él, y se lo dará al dueño al día que confiese su culpa, y su ofrenda de culpabilidad traerá a Hashem un carnero sin defecto del rebaño de valor correspondiente como ofrenda de culpabilidad al Cohen. Y le obtendrá expiación el Cohen ante Hashem, y será perdonado por cualquier cosa que pudiere hacer para incurrir en culpabilidad. Devarim Abba Yahweh. Y esos son los 5 capítulos de la A a la Z de la Parashá de Vaikra, que es del 1 al 5, ¿verdad? Ahora vamos a explicar de qué trata la parashá, ¿verdad? La parashá trata de las ofrendas que se hacían antes, ¿verdad? En el templo. Se hacían diferentes tipos de ofrenda, ¿verdad? Está la ofrenda Shelamín, la Minjá, la Hatá, la Olá. Cada una de estas ofrendas tenía una función, ¿verdad? Una era específica para cada tipo, para cada pecado, ¿verdad? Para cada cosa que se hacía. Si era un pecado de una persona común, era algo. Si era para un Cohen, era diferente, ¿verdad? Entonces, pero siempre se debía de hacer un sacrificio. Y el que no tenía para un animal, entonces llevaba harina, ¿verdad? Como les leí acá. Cuando hablamos de Vaikra, nuestros sabios nos enseñan que dice que esta palabra Vaikra, en los escritos originales está escrita la última A, la Aleph, en pequeñito, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué está en pequeñito, escrita en pequeñito? Porque dice que Moshe, nuestro Nabi, nuestro profeta, dice que era un hombre tan, pero tan
humilde, que dice que él no quería hacerse importante. Entonces cuando él escribió esto, él lo puso la Aleph en pequeñito, pero vamos a ver qué dice nuestro sabio aquí. Dice la Aleph pequeña en el término, que proviene del Texemá Lamar. También indica que Elohim deseaba hablar a Moshe y lo llamó especialmente a él, a diferencia de la profecía del gentil Bilam. O sea, se habla de Bilam, ¿verdad? Que eran diametralmente opuestos. A Moshe era un profeta y Bilam era un malvado, pero que a pesar de que era malvado, Hashem le hablaba. Es así, ¿verdad? Entonces dice, la profecía de Bilam en Barmibá 23:16, en introducción por el término, y está un término aquí en hebreo, sin la letra Aleph, terminó que tiene dos connotaciones. Dos connotaciones. Comparar con Shemot 1, 20, 23, Shemuel, perdón, o sea, Samuel, la cual implica que aunque Elohim tenía un motivo para hablar a Bilán, no lo hizo de buen grado. En este versículo, la convocatoria a Moshe está escrita con una Aleph en miniatura, de manera tal que se asemeja al término empleado cuando Elohim llamó a Bilán. Por esto los comentaristas hablan de que esta versión textual amerita observaciones exagénitas, entre ellas la siguiente. Su grandísima humildad, Moshe quiso describir la revelación de Elohim a él con el mismo término despectivo empleado en el caso de Bilán. Mas Elohim le ordenó incluir como muestra de efecto, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, en su extrema humildad, Moshe escribió una Aleph pequeña. Esta miniaturización tiene la intención de dar prominencia a la letra, como si fuese un vocablo por separado. La palabra, el nombre de la letra Aleph significa enseñar, surgiendo que la persona debe siempre aprender a ser pequeña y humilde, y nadie estaba mejor calificado para impartir esta lección que Moshe, quien no solo fue el más grande de todos los profetas, sino además el ser humano más humilde que jamás haya existido. Qué belleza, ¿verdad? Cómo nos cuesta ser humilde. Qué belleza. Esa es la